Otra vez aquí en el estudio bíblico de Primera de Corintios, en el capítulo 4, es un segundo estudio. Vamos a hacerlo después del versículo 8. Pero, como siempre, mis queridos hermanos, vamos a leer el capítulo entero. Es muy importante tener un estudio bíblico, contextualmente hablando, porque realmente las palabras, los textos, los versículos, no se entienden completamente cuando los tenemos sueltos, como muchas personas acostumbran a leer la Biblia, ¿verdad? Y aún los capítulos necesitan entenderse en torno al tema general. Las cartas fueron escritas a iglesias específicas, personas específicas, con situaciones específicas, problemas que habían ahí. La habilidad que tiene que tener el intérprete bíblico es poder entender las situaciones que estaban sucediendo con los receptores de la carta o aquellas cosas que pretendía decir el autor. De ahí extraer los principios espirituales y luego aplicarlos a la situación personal, actual, propia, ¿verdad? Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque incluso un buen predicador no puede alcanzar a todos los propósitos de cada uno. Ahora, lo que yo veo de gran valor, ¿no?, en esto de estudiar juntos, así de manera versículo a versículo, un libro, es que siempre estamos teniendo en nuestra mente el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de cuál es el tema, ¿no? Por ejemplo, vemos que es innegable que la carta a los Corintios viene, uno de los motivos principales fue el asunto de las divisiones, ¿verdad? Y las divisiones que venían por varias razones que vamos a mirar. Hoy estaba estudiando el capítulo 12, por ejemplo. El capítulo 12 todo lo tenemos como, si yo le pregunto, ¿qué dice 1 Corintios 12? Una persona que más o menos estudia la Biblia, no, es el capítulo de los dones espirituales. Pero si nosotros nos fijamos y entendemos la situación que estaba pasando Corinto, ese es un capítulo de la unidad, donde habla de la diversidad del cuerpo, de cómo somos tan diferentes, tan diversos, tenemos tantos dones particulares, pero el que da los dones es uno solo, el mismo Espíritu, el mismo Dios, el que hace las operaciones, el que entrega los ministerios, es uno solo. Entonces aquí en el capítulo 12, usted vaya a contar, por ejemplo, cuántas veces se repite la palabra uno y cuántas veces la palabra diverso, diversidad, y cuántas veces se ve cómo hay muchas cosas, pero todo se centraliza en una sola persona que hace, ¿verdad? Somos instrumentos distintos, hacemos distintas operaciones, pero la cabeza que maneja todo esto es una sola. Entonces hay una coordinación perfecta, cosa que no había entre los corintios, ¿ok? Bueno, vamos a leer el capítulo 4 y bueno, me alegra por todas las personas que están estudiando con nosotros, porque estoy seguro que vamos a tener una interpretación mucho más cabal de esta escritura que la que se puede hacer cuando tenemos simplemente una lectura casual. Esto es especialmente importante para todos los maestros bíblicos, ¿no? Todos los que estamos en la enseñanza bíblica necesitamos entender este principio y necesitamos hacer el trabajo y darnos la tarea, ¿no?, esforzadamente de entender, ese es nuestro trabajo. Necesitamos hacer este estudio de manera así. Y luego, imagínense, después de terminar de estudiar todos los capítulos de 1 Corintios, luego volver a leer el mismo libro y entender exactamente.
¿no? Entonces nuestro entendimiento, por ejemplo, de esta epístola será mucho más lindo, será mucho mejor, más cabal, completo. Entonces, bien, gracias a Dios, gracias porque están conmigo, animándome a seguir adelante en este estudio bíblico, que principalmente lo estamos haciendo por cada uno de los que de corazón quieren tener una idea cabal de la palabra de Dios. Nosotros, al menos yo pienso que todos los predicadores de la iglesia de Cristo somos predicadores de la Biblia, ¿no? Principalmente de la Biblia. No estamos predicando nuestras ideas, no estamos predicando nuestros mejores pensamientos, no estamos predicando, nuestra mejor ocurrencia más perfecta. Nosotros estamos predicando a la Biblia y estamos tratando de conocer al Dios de la Biblia y también tratando de entender el propósito y aquello que el Dios de la Biblia quiere que nosotros internalicemos para vivir una vida que dé fruto para Él. Bien, vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, pues aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. Perdón, se cayó. Pero esto, hermanos, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que también nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Muy bien. Vemos, ¿verdad? Empieza diciendo el apóstol Pablo en los versículos que hemos visto en la clase anterior, que él tenía, dice el versículo 3, que él tenía en muy poco el ser juzgado por tribunal humano o por ellos, ni aún él mismo se consideraba capaz de juzgarse a sí mismo,
Pero el que le juzga y al que él le interesaba que le juzgue es el Señor, quien es también el que debe interesar que nos juzgue a nosotros. Así que dice el versículo 5 que no juzguemos antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Entonces empieza a mostrar que nuestro juzgar, nuestras vidas, nuestras acciones, todo tiene que ver con las intenciones de los corazones, tiene que ver con cosas que son escondidas, que nadie puede ver. Yo puedo hacer una cosa buena, pero el motivo por el cual estoy haciéndolo, nadie lo puede conocer, sino Dios y yo, ¿verdad? Hemos visto esto en el anterior día miércoles. Hoy habíamos quedado, ¿no?, en el versículo 7 que dice, porque ¿quién te distingue? Dice, o ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? El problema es que entre ellos, y una de las causas de las divisiones era que se habían envanecido, dice el versículo 6, unos contra otros. O sea, unos decían, yo soy mejor, mi líder es mejor, ¿no? Pero dice aquí, ¿cómo? ¿Qué es lo que te distingue? Pregunta aquí, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, si lo que tenemos lo hemos recibido, y ustedes saben que todo lo que hemos recibido de Dios es de gracia. Es porque Dios en su gracia nos da los dones espirituales que vemos, del cual estaba hablando en el capítulo 12. Son dones, la palabra don quiere decir un regalo, una cosa dada en forma, podemos decir, gratuita, ¿no? En forma, o sea, no hemos merecido los dones, no hemos trabajado por los dones, ¿no? Los dones han venido a nosotros y los tenemos de parte de Dios de una manera por gracia. Por eso, ¿cómo puedo yo, teniendo un don, podemos decir un don muy visible, pensar que soy mejor que otro? Es por eso en este versículo 7 que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te envaneces? ¿Por qué te haces más grande? Te crees mejor si en realidad lo recibiste, en realidad te lo dieron de pura gracia, ¿ok? No lo conseguimos, ¿no? El ministerio y los dones espirituales nosotros ni siquiera los hemos elegido. La Biblia dice que Dios los ha repartido como Él quiere. Y definitivamente es por su plan, su forma. Por eso Él nos hizo a cada uno de nosotros de una manera exacta, como para que podamos nosotros andar en el trabajo que después nos correspondería hacer. Y desde el versículo 8 en adelante viene como una sección un poquito, no sé si es la palabra, sarcástica, ¿no? El apóstol Pablo como que usa esto. Ustedes vean conmigo lo que dice. Dice el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. O sea, recuerden, es una iglesia que está dividida, que tiene muchos problemas. Es una iglesia que usted lo va a ver más adelante. Por eso es lo lindo de haberlo estudiado, ¿no? En conjunto. Es una iglesia carnal. Pero eso de que ustedes están saciados, ya están ricos, que reinan sin nosotros, dice, y ojalá reinaseis para que también nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Es como decirles, ustedes se creen ricos, ustedes se creen saciados, que ya tienen todo, ¿verdad? Es eso lo que está diciendo él. Dice, y ojalá que ustedes reinaran. ¿Qué es la palabra reinar? La verdad que la palabra reinar, la palabra basileo, quiere decir gobernar, decidir en un sentido. Ojalá sus decisiones las tomen juntamente con nosotros. Ojalá sus decisiones
las tomen según las enseñanzas nuestras. Pero parece que ustedes se están independizando y están creyendo tomar decisiones correctas sin la ayuda nuestra. Algo así es lo que está diciendo aquí. Ustedes se creen saciados, se creen ricos, ¿no? La palabra ricos, mi hermano, es una palabra que habla de que una persona lo tiene todo. La palabra ricos quiere la palabra plouto, ¿no? Que quiere decir enriquecer, tenerlo todo, ¿no? Es como la iglesia en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 17, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Le dice el Espíritu, en palabras de Juan, Apocalipsis 3, 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, hay una riqueza material, una riqueza visible, pero dice el Espíritu, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Hay cosas que son muy de la apariencia, ¿verdad? Pero que en realidad no es verdad. Al contrario, ¿no? En vez de ser una persona rica, como la iglesia esta del capítulo 3 de Apocalipsis, tenían, ¿no? Es cierto, quizás materialmente riqueza, no tenían ninguna necesidad, pero Pablo los mira, el apóstol Juan, por medio del Espíritu, los mira, ¿no? Esos ojos de llama de fuego de Cristo en el capítulo 1, mira la realidad de la iglesia en el capítulo 3, y le dice, no, según mi mirada, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Aquí mismo, en los versículos previos decía que no juzguemos nada antes de tiempo, porque después es Dios el que va a juzgar mirando las intenciones de los corazones. ¿Ok? Entonces, le está diciendo aquí, ojalá reinases para que también nosotros reinásemos conjuntamente con vosotros, ¿no? Entonces, hermanos, tomen sus decisiones, pero tómenlos en cuenta en sus decisiones. Amén. Es como el pastor cuando una persona tiene que tomar una decisión importante. Es bueno tener un consejero, y mejor si es un consejero espiritual. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? En cambio ellos ya parecía que tenían todo. Ellos se estaban apoyando en sus mentores posteriores a Pablo, ¿verdad? Los que habían sobreedificado, recuerdan el capítulo 3, habían sobreedificado después de que Pablo puso el fundamento, y ellos estaban valorando quizás muchas cosas aparentes, pero que no necesariamente son como la apariencia dicta. Dice el versículo 9, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como si nosotros fuéramos los últimos. Eso quiere decir, ¿no? Escatos, los finales, los últimos en rango, quiere decir eso, ¿no? Últimos en rango. Y después dice, como a sentenciados a muerte, ¿verdad? Como sentenciados a muerte. Ustedes han visto, bueno, no sé si lo han estudiado, pero si usted estudia el libro de los Hechos, el ministerio de Pablo era un ministerio bastante peligroso. Era un ministerio donde él temió por su vida muchas veces. Dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres, ¿no? Entonces ellos habían sido mostrados de verdad en todo
en toda su magnitud a los hombres, a los ángeles, su vida, su ministerio, su persona había sido totalmente probada. Amén, aquí. Y ellos dicen, hemos sido hechos espectáculos al mundo y a los ángeles y a los hombres. Y luego dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes por amor de Cristo. O sea, ya está hablando aquí con una especie de sarcasmo, ¿no? Ustedes nos consideran, eso es lo que está diciendo detrás de lo que dice. Ustedes nos consideran insensatos y ustedes se consideran prudentes, ¿verdad? Por eso ustedes reinan sin nosotros. Ustedes toman sus decisiones y no toman en cuenta nuestro consejo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Ustedes se creen fuertes y nos han dicho que nosotros somos débiles. Dice, vosotros honorables, más nosotros despreciados, ¿no? Entonces ellos se creían en la palabra honorable, una persona, es la palabra endoxos, espléndido en gloria, precioso, y despreciados sin honor, afrentados, menos dignos. O sea, los corintios, usted sigue haciéndose la idea de la iglesia. Era una iglesia orgullosa, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que tenía dinero, una iglesia que al parecer tenía predicadores muy excelentes en el sentido de la retórica, ¿verdad? Y estaban ellos menospreciando a Pablo. Eso es lo que sucede, y usted puede leer en las dos cartas. Dice, ¿por qué? ¿No? Sigue el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Por qué? ¿Por qué ellos los menospreciaban? Porque realmente Pablo era un hombre tan grande más bien, ¿no? Que él había pasado por tantas situaciones. Él estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa con tal de predicar el evangelio, ¿no? Y usted lee en el libro de los Hechos, fueron abofeteados, estuvieron desnudos en alta mar, o sea, ellos pasaron de todo y seguían sirviendo al Señor. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Muchas veces ellos tuvieron que trabajar para su sustento y aparte predicar el evangelio. Dice, nos maldicen y bendecimos. O sea, nosotros no somos, nos hablan mal, nos maldicen y bendecimos como Dios quiere. Padecemos su persecución y la soportamos. Esto habla de su ministerio. Nos difaman, versículo 13, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, Él está hablando para ustedes. Ahora ustedes nos están despreciando porque nuestro ministerio ha sido así. Y aparentemente ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Nosotros hemos vivido una vida como si Dios no estuviera con nosotros. Hoy en día hay un aprecio tan grande a las cosas externas, ¿no? A la riqueza, al éxito, a las apariencias, ¿no? Y eso es lo que sucedía. Por eso nuestra iglesia de hoy en día, creo que esa fue una de las razones por las cuales yo elegí estudiar la primera de Corintios después del estudio de Lucas. Porque eso es una iglesia que se está pareciendo mucho a la iglesia de este tiempo. Entonces ellos estaban tan así que creían, ¿verdad? Que Pablo no era nadie importante, siendo que Pablo fue el Pablo. Ustedes saben, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. A Pablo le fue revelada la fe, la gracia de Dios, el nuevo pacto. Pablo es el hombre en el Nuevo Testamento
que ha traído el conocimiento de la gracia de Dios. Y ha sido el edificador por gracia de Dios, ¿verdad? No por quién era él. Él mismo dice, yo era el último de todos. Yo perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, yo tengo lo que tengo, ¿no? En la 2 Corintios dice que Dios lo llevó al paraíso y le habló palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Entonces, dice, o sea, está mostrando cómo para ellos él era el desecho de todos. Ellos estaban menospreciando el ministerio, la obra de Pablo. Aquí, el versículo 14 dice, al final de cuentas, no escribo esto para avergonzaros. ¿Por qué para avergonzaros? Porque en realidad esta parte que está hablando Pablo y que está hablando con sarcasmo, como les digo, está diciendo que ellos no estaban valorando lo que realmente vale. No estaban poniendo el verdadero valor, se estaban yendo por las apariencias, como usted va a ver más adelante de una manera más directa, como les dice. Yo no digo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Yo les estoy hablando así porque yo los considero mis hijos, los considero hijos míos amados. No estoy queriendo ponerlos en ridículo delante de nadie. Amén. Dice el versículo siguiente, porque dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Él está hablando, le está mostrando a los corintios qué es lo que ellos decían del Pablo y de los apóstoles, siendo que Pablo más bien trabajó duro, fundó las iglesias, ¿verdad? Se acarreó enemigos, estuvo entre peligros, hombres que lo difamaban, ¿verdad? Muchas veces hasta lo quisieron matar, incluso en Listra fue apedreado y pensaron que estaba muerto y lo sacaron como muerto de la ciudad, etc. Y los corintios estaban muy orgullosos debido a su posición, a sus propias congregaciones. Ellos estaban económicamente, ustedes recuerden, Corinto era un lugar de comercio, de mucha riqueza. Ellos se proclamaban mejores que Pablo, incluso, y que todos, en base a criterios, ¿no? Económicos, en criterios sociales, incluso, ¿no? En la manera en cómo se predicaba. Aquí, cómo predicaban. Recuerden que Corinto era una ciudad griega, y en esa ciudad griega había personas que dominaban, pues, el arte de la palabra, el arte de hablar bonito. Y Pablo, en otro lugar, aquí dice que él tenía cierta tosquedad en su expresión, aunque dice no en el conocimiento. Porque podemos hablar bonito, pero podemos hablar bonito, incluso dorarle la píldora y hacer parecer verdadero aquello que no es, ¿verdad? Y dice, yo les hablo esto como un padre. No estoy queriendo avergonzarlos así nomás. Porque aunque ustedes tengan 10,000 años, ¿qué es la palabra ayo? Es la palabra paidagogo, que habla de un guía o guardián, un instructor de muchachos, que viene de la palabra pais, que quiere decir niño, mozo, y hago, conducir, o sea, un tutor de niños, un siervo que llevaba a los niños a la escuela, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos ayos en Cristo? Son los que sobreedificaron. Y dice, pero dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, ¿no? La palabra padre es patriarca, viene de una raíz que significa un nutridor, protector, sustentador.
¿verdad? Por ejemplo, los padres se llamaban, por ejemplo, a Isaac, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, eran los padres también, ¿no? Patriarcas. Pero dice, yo os engendré. La palabra engendrar es la palabra genao, que quiere decir concebir, engendrar y dar a luz. En forma pasiva se usa, entonces Él los hizo nacer, Él los engendró por medio del Evangelio. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, versículo 3, cuando está conversando con Nicodemo, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra naciere es la misma palabra, engendrar, ¿no? Ser engendrado. Aquel que no sea engendrado de nuevo no podrá nacer el reino de Dios. Por eso Nicodemo le dice, pero ¿y cómo puede ser que una persona pueda volver a nacer? ¿Tendrá que volver a entrar al vientre de su madre? Y en el versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no genao, ¿no? Es la misma palabra genao, del agua y del Espíritu. Y en el versículo 7 vuelve a repetirse esta palabra que aquí que llama engendrar. Dice, no te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Amén. Es la palabra concebir y en forma pasiva es ser concebido, ¿no? En primera de Juan también Juan usa mucho esta palabra. Primera Juan 2:29 dice, sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿no? El que hace justicia es un nacido de Él porque tiene el carácter de Él. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 2 veces se repite. Primera de Juan 4:7, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren cuántas cosas vienen, o sea, se hacen posibles a una persona que es nacido de Dios. Y Pablo dice, yo os he hecho nacer de Dios por medio del Evangelio. Y aunque otros hayan sido vuestros ayos, yo os he hecho nacer. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. También nos capacita para amar. 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos da victoria al haber nacido. Versículo 18 de 1 Juan 5 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿verdad? El haber nacido de Dios es sumamente importante. Amén. Esta es la palabra genao y es lo que dice él, Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Ahí en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 10, él dice esto mismo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede construir si no hay un nuevo nacimiento, si no hay el fundamento. Y Pablo dice, yo he puesto el fundamento en ustedes. Los que están ahora haciendo la tarea son edificadores sobre el fundamento. Y ahí Dios los juzgará si lo hacen con oro, con plata, con piedras preciosas, o madera, heno u hojarasca. ¿Ok? Entonces, él era el edificador, el que puso el fundamento, era el Padre, porque yo los engendré. Es esta clase de paternidad. Y dice el versículo 16, como yo os engendré, por tanto, dice, os ruego que me imitéis.
¿no? Que me imitéis. Y aquí nos muestra, mis hermanos, que no solamente el haber sido nacidos de Dios nos da estas capacidades, ¿verdad? De vencer el pecado, de amar a los hermanos, etcétera, ¿verdad? De vencer al mundo, ¿verdad? De amar, de no practicar el pecado, etcétera. Pero también debe haber un acto voluntario. Por eso dice, imítenme. Porque el ser nacido me da la capacidad, pero igual yo puedo seguir viviendo una vida de pecado luego de haber nacido de nuevo, porque tengo libre albedrío. Entonces necesitamos imitar. Pablo dice, imítenme a mí, ¿verdad? Por favor, les ruego, me imiten. En el capítulo 11 de esta misma carta, versículo 1, Pablo les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Mire, qué tremendo. El nuevo nacimiento nos da la capacidad y nuestras decisiones nos permiten ejercer esa capacidad. En Efesios 5:1 dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo mismo a los Efesios les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Los hijos no solamente han sido engendrados de Dios, sino que también deben imitarle como hijos amados. Los hijos amados tienen la naturaleza nueva. Él nos engendró, ¿verdad? Hemos sido engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido, dice, engendrados de una simiente incorruptible. Pero luego de entender esto y de recibir esa capacidad de hacer lo bueno, necesitamos decidir hacer lo bueno, ¿no? Imitando. Ya es un acto voluntario. ¿Ok? Entonces, no solo Dios nos engendra, sino también nos da ejemplo. ¿Ok? Cierto que cuando uno tiene a Dios y el Espíritu está fuerte, está reinando, ¿verdad? Por eso Pablo en la carta a los Efesios ora para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Hay esos buenos deseos, hay el amor. Mira a las personas, uno con compasión, ¿verdad? Cuando antes miraba con condenación, ahora mira con compasión. Pero necesita tomar acción, necesita decidir seguir. Por eso dice versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿no? Por esto, dice, yo los envío a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Aquí he buscado ¿Quién era Timoteo? Miren, en el libro de los Hechos nos habla, primero, que a Timoteo, ¿cuándo lo conoció Padre? Lo conoció en su segundo viaje misionero, ¿no? Lo conoció Timoteo parece que era un oriundo de Derbe, ¿no? Una de las últimas iglesias que había llegado en su primer viaje misionero. Ahí no se menciona que conoció a Timoteo, pero en el segundo viaje él fue primeramente a visitar, por una segunda visita, estas iglesias de Galacia, ¿verdad? De la región de Galacia, dentro de las cuales estaba Derbe y Listra. Dice en Hechos capítulo 16, voy a leerle algunos versículos para que veamos quién era Timoteo, porque Timoteo es un personaje muy importante, no solamente en esta epístola, sino en todas las cartas de Pablo y en la obra de Pablo. Y de hecho, al parecer Pablo lo estaba preparando para que él lo sustituya. Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Y quiso Pablo que éste fuese con él, ¿verdad? Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, él lo tomó y lo llevó para que él fuese con él, dice, ¿no? Y más adelante, mire, por ejemplo, en el capítulo 17, él era un discípulo, dice en el capítulo 16:1, o sea que él ya tenía una preparación, ¿no? Su madre era judía, su padre era griego, pero su madre era judía, y aquí miren cómo, digamos, la influencia de la madre. La influencia de la madre fue tal que él ya estaba preparado. Él fue, mire, en el capítulo 17, cuando después de ir por la región de Galacia, ¿no? El Espíritu Santo los envía a Macedonia y Acaya, y ahí, ¿no? Tienen varios problemas. Dice el capítulo 17:14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habían recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron, ¿no? Entonces, ellos se habían quedado, ¿no? Me parece que se vinieron de Tesalónica, o sea, de Filipos, Tesalónica, de Berea, no sé, de una de estas que hubo un gran alboroto, ¿no? Y querían matar a Pablo, entonces lo hicieron huir hasta Atenas y se quedaron en la obra por unos días, Timoteo y Silas. Pero luego de haber llegado a Atenas, él dice, los necesito, mándenlos a Timoteo, ¿no? Capítulo 19. Y dice, y 22, y enviando a Macedonia a 2 que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, ¿no? Él se quedó en la región de Éfeso, que está en el Asia, y en Macedonia, a Macedonia los envió a Timoteo y Erasto, que eran sus ayudantes, y a ellos estaban predicando ahí en Macedonia, ¿no? En Macedonia está Filipos, Tesalónica, Berea, ¿no? Por lo menos esas 3 ciudades donde ellos estuvieron haciendo ministerio. Capítulo 20, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Gallo de Derbe y Timoteo. Entonces es posible que Timoteo haya sido nacido en Derbe, ¿no? De Galacia. Y dice, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, ¿no? En su vuelta del tercer viaje misionero. Ok, muy bien. Entonces, en 1 Corintios, aquí mismo en el capítulo 16, Pablo vuelve a hablar de Timoteo, porque aquí está diciendo que les ha enviado a Timoteo, y en el capítulo 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Entonces dice que esté con él con tranquilidad, ¿verdad? Y luego en su segunda carta, que escribe Pablo, después de que Timoteo había tenido el ministerio ahí, en su segunda carta, 1, 18 y 19, el 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino más ha sido sí en él. Entonces, él envió, parece ser, a Timoteo y a Silvano, que en realidad Silvano es Silas, ¿no? Silas es como un abreviado, ¿verdad? De Silvano. Entonces, ellos habían predicado. Entonces, en su segunda carta, había enviado a Timoteo y también a Silvano, y ellos habían predicado como Pablo. A ver, amén. Entonces, este era Timoteo.
Y dice que Timoteo les iba a recordar el proceder, su proceder en Cristo, ¿no? La palabra proceder es bien interesante, muy importante. Es una palabra que en el griego dice hodos, que quiere decir en realidad mi camino, ¿no? O sea, que él les recordaría mi camino, mi caminar, mi viaje, mi rumbo en Cristo. Timoteo ya había pasado suficiente tiempo con Pablo y les recordaría su camino en Cristo. Hermanos, es muy importante en la vida cristiana entender hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es mi rumbo? Tenemos que fijar nuestro rumbo, porque si no, andaremos vagando. ¿Por qué camino vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Espiritualmente hablando, ¿cuál es aquello que nosotros deseamos en la vida? Y aquí Timoteo les iba a recordar cuál era el camino de Pablo, para dónde iba Pablo y para dónde debían ir ellos, porque Dios tiene un camino. Pero, versículo 18, dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. La palabra envanecidos en el idioma original, no en el griego, es la palabra fusio, que quiere decir hinchados. Dice, están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Amén. Hermanos, Pablo usa esta palabra muchas veces aquí en Corintios. Envanecidos, que quiere decir no hinchados, habla de orgullo. Habla del orgullo que tristemente puede venir, ¿no? Cuando tenemos algo más grande. Aquí les dice, ustedes están orgullecidos, pero ¿qué tienen que no han recibido? Si lo que tienen lo han recibido, ¿por qué se enorgullecen? Si Dios se los ha dado de pura gracia. Eso los dice aquí en el capítulo 4, versículo 6. Dice, pero este hermano lo he presentado, dice, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos para otros, os hinchéis unos contra otros, os creáis más grandes unos que otros. En el capítulo 5, versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Ahora lo vamos a ver el próximo día. Miren lo que dice el capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos estaban orgullosos de que tenían los mejores predicadores, que había todos los dones, pero en medio de ellos estaba el pecado, ¿no? Dice que ni aún se nombraba entre los gentiles, de tal manera que uno tenía la mujer de su padre, un hermano de la iglesia, y probablemente era un líder de la iglesia. Él dice, ¿cómo pueden estar orgullosos y no mirar esta situación? Que después trata, aquí lo vamos a ver. En el capítulo 8, versículo 1 también dice esto, ¿verdad? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Estaba hablando cómo lo sacrificado a los ídolos no es nada, digamos, ¿no? Pero si una persona no conoce esta verdad y te ve comiendo carne sacrificada a los ídolos y piensa que tú estás adorando a los ídolos, puede ser afectado, ¿verdad? Entonces él dice, el conocer que te da la libertad de comer aquella carne, eso te puede envanecer. Tú puedes decir, ay, este que no quiere comer alimento, esta carne sacrificada a los ídolos, y la carne es carne nomás. Pero el otro tiene la conciencia débil
Y por causa de Él, por amor de Él, tú no deberías comer carne sacrificada a los ídolos delante de Él. Bueno, lo vamos a mirar. En el capítulo 13, 1 Corintios 13, recuerden, el capítulo del amor. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se hincha el amor. ¿Cuántas veces yo me doy cuenta, uno le echa en cara a la persona amada y le dice, mira cuánto yo hice por ti? Y aún se envanece, ¿verdad? Se cree superior. El amor no hace eso. El verdadero amor, ¿verdad? El amor de Dios, el amor ágape, el amor que viene de esa nueva naturaleza que tenemos por haber nacido de nuevo. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. Aquí está la palabra exactamente traducida, hinchado por su propia mente carnal. O sea, personas que están predicando, afectando la humildad de los colosenses, ¿verdad? Y alejándolos de la gracia, haciendo que hagan culto a los ángeles, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, aquello que no lo entiende, pero vanamente hinchado, como si fuera un gran maestro por su propia mente carnal. Y aquí dice, algunos están hinchados, pero yo iré a vosotros, voy a ir y los voy a confrontar. Y dice el versículo 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo voy a ir y vamos a mirar no las palabras, sino el poder. Y aquí la palabra poder, yo lamento porque no es exactamente una gran, podemos decir, gran traducción, ¿no? La palabra es la palabra dunamis, y muchos dicen que quiere decir poder explosivo. No, la dinamita adquirió su nombre de esta palabra. No, esta palabra vino de la palabra dinamita. ¿Ok? O sea, la dinamita le pusieron pensando en esta palabra. Y no al revés. Dunamis quiere decir virtud, ¿no? Poder para llevar a cabo una labor. O sea, el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Dice, dunamis de Dios para salvación. Tiene poder, hace una labor, transforma verdaderamente. Eso quiere decir dunamis. Yo voy a ver la transformación, voy a ver si el Evangelio ha transformado. Y y yo los voy a confrontar. Si algunos simplemente están hablando, y voy a ver cómo los ha transformado el Evangelio, cómo ha transformado a los que están a su alrededor. ¿Qué dice tu familia? El Evangelio es dunamis, porque te transforma el verdadero Evangelio con la verdadera enseñanza. Cuando has sido edificado con oro, plata, piedras preciosas, hay transformación. Y dice, porque el reino de Dios, versículo 20, ya estamos para terminar, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ven? Las palabras que no tienen poder son palabras vanas. Esa es la palabra. Cuando hay una palabra que no te ayuda, no te transforma, no suma a ese andar hacia Cristo, a ese andar hacia tener y manifestar el carácter de Cristo, entonces es una palabra sin dunamis, y entonces es una palabra vana. Y toda edificación es una edificación mental, y cuando viene la prueba, como dice el capítulo 3, viene el fuego y se quema. Pero el dunamis de Dios, el dunamis del Evangelio, no solamente hace lo que dice el versículo 15, los engendra, sino también los transforma y los va llevando
hacia la medida de la estatura, como dice en su carta a los Efesios, de la plenitud de Cristo. Entonces dice el versículo 21 para terminar: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? La palabra vara es la palabra jravos, ¿no? Que es la vara con que azotaban, ¿verdad? Pablo fue azotado con varas, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 16, 22, donde lo azotaron en Filipos, ¿no? Los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿no? Aquí mismo, en este mismo capítulo, en el segundo libro de Corintios 11, 25, él dice que 3 veces había sido azotado con varas, ¿no? Es la misma palabra. Entonces, cuando él les dice, ¿iré a vosotros con vara? O sea, ¿iré a reprenderles? ¿Verdad? O con amor y espíritu de mansedumbre, ¿no? Una humildad. La palabra mansedumbre, que es la palabra prautes, que quiere decir humildad, gentileza. ¿Cómo quieren que vaya? ¿Se arrepentirán antes de que yo vaya? ¿Harán caso a Timoteo? ¿Entenderán esta carta? Porque yo voy a confrontarles. ¿Ven? Eso es lo que termina diciendo en estos últimos versículos del capítulo 4. Hermanos, espero que esto esté sumando a su conocimiento en su estudio de la carta a los Corintios. Pero déjenme decirles que me encantaría que ustedes estudien la carta, sea la carta motivo de su meditación todos estos días. Y que podamos ser expertos en esta carta a los Corintios. Y ese entendimiento lo tengamos bien fuerte, porque esa solidez nos lleva realmente a ser edificados, como dice la Biblia, verdaderamente transformados.